En el video anterior te mostré mi recorrido por el Parque de Aventuras de Barrancas del Cobre. Aquí pude vivir adrenalina en el circuito de las 7 tirolesas, con más de 5 kilómetros de trayecto, así como de caminata por senderos con puentes colgantes a más de 100 metros de altura, con vista hacia una de las maravillas naturales de nuestro país, para posteriormente regresar en uno de los teleféricos más sorprendentes del mundo, ya que tiene más de 3 kilómetros de cables sin torres intermitentes. En esta parte del viaje estoy viviendo una mezcla de emociones. Me siento triste porque mi viaje está a punto de terminar, pero a la vez estoy contento porque ya está siendo la hora de abordar el tren Chepe, una de las experiencias que más ansiaba vivir en los últimos años, en lo que dicen que es uno de los viajes más espectaculares que se pueden hacer en tren en el continente americano. Y es que Chihuahua me ha sorprendido. No creí que me fuera a gustar tanto cada día de mi viaje. Primero enamorarme de su capital con un bello centro histórico y una de las casas más fotografiadas del país, para después empezar a conocer su riqueza natural, con la cascada más alta de México en el Parque Nacional Cascada de Basaciachi, y posteriormente ver krill vestido de blanco, ver estos paisajes nevados desde la carretera y caminar junto al lago Arareco. Es simplemente una de las experiencias que nunca olvidaré en mi vida. Pues bien, ahora cierro con broche de oro este viaje por el estado más grande del país, pasando la noche en uno de los hoteles más famosos del norte de México, simplemente por sus vistas hacia el sistema de cañones más grande del mundo, las Barrancas del Cobre. Esta es mi visita al Hotel El Mirador. Ya después de vivir la aventura de las 7 tirolesas, llegamos a uno de los miradores, a uno de los tantos miradores que hay aquí en Barrancas del Cobre, y es uno de los más famosos, que se llama Piedra Volada. Anteriormente me cuentan que estaba permitido el acceso hasta la mera piedra, hasta la mera orilla, pero sí hubo accidentes. Y es que las corrientes de aire pueden ser tan intensas que te llegan a mover, hace que pierdas el equilibrio, más el vértigo, y únicamente provoquen tu caída, pues simplemente mortal. Ya está prohibido el acceso y únicamente se puede ver desde aquí, desde un mirador muy seguro. Pero ya todo eso que vemos atrás son las Barrancas del Cobre, y tienen su nombre no porque haya cobre, sino porque como por su color que adquieren por el sol. Por eso les dicen las Barrancas del Cobre. El sistema de barrancas más grande del mundo. Aquí está, aquí lo tenemos atrás. Tres Cañones. ¿Por qué Mirador de Tres Cañones? Este cañón que estamos viendo en esta dirección que va hacia acá abajo, es el Cañón del Cobre, ¿ok? Que es este cañón que va aquí. Aquel que venimos viendo en la parte de enfrente es el Cañón de Urique, que quiere decir por lugar de barrancas. Y el que viene por atrás de esas dos montañas, que si se fija se forman los tres ahí abajo, que se hace como una Y. Aquel es el de Tarareco, de las aguas termales. ¿De acuerdo? Por eso se le nombra Mirador de Tres Cañones. Como podemos ver, hasta una comunidad, ¿sí? A espaldas de aquel cerro, atrás está la otra comunidad que se llama San Luis, allá enfrente se llama Tejabán. Por eso hay comunidades tarahumaras. Aquí enfrente tenemos la Piedra del Elefante, así la logran identificar. Ah, sí, ya vi su ojo. Su ojo, su oreja. Que tiene hasta nieve. Sí. Esa piedra es la Piedra del Elefante. Ah, ya. ¿Ok? Ahora vamos por el mirador Puente Colgante. Ahorita vamos a ver por qué es su nombre, aunque es más que obvio.
pues ya aquí vamos cruzando el puente colgante. No se mueve mucho, tiene buena estructura y lo más importante, tiene seguridad, que son las rejas. Pero quien sufra de vértigo, pues sí, la va a sentir un poquito. Desde aquí aclaro que Barrancas del Cobre es inmenso, es imposible reconocerlas en un solo día. Lamentablemente es el tiempo que yo tengo, pero más adelante espero que muy pronto pueda regresar y efectivamente hacer videos de todos los ruta de senderos que hay y absolutamente de todas las actividades que hay aquí por hacer. No se preocupen. Después de recorrer distintos miradores hacia las Barrancas del Cobre, paso por la estación de Visadero, que es por donde viaja el tren Chepe. Aquí lo estaremos tomando el día de mañana rumbo a Los Mochis. Por ahora, nos vamos hacia nuestro hotel, que es el Hotel Mirador, ubicado a menos de 10 minutos en auto de la estación de Visadero. Aquí nuestro guía por parte de Chihuahua Te Amo nos despide. Con esto terminan sus servicios que contratamos desde la capital del estado y que amablemente y que con una excelente actitud nos mostró el estado más grande del país. Recuerda que toda la información de itinerario y costos de este viaje los mencioné en mi segundo video, en el del Museo de los Menonitas. Este es uno de los hoteles más concurridos del norte de México, por lo cual en temporada alta hay muy poca disponibilidad, así que si vienes por tu cuenta, haz la reserva con mucha anticipación. El costo varía mucho dependiendo si incluye las comidas y el número de personas, pero más o menos ronda los 2,300 pesos sin alimentos por noche. De todas maneras, en su página web puedes consultar los costos dependiendo de tus necesidades y presupuesto. En mi caso, el costo de la noche ya estuvo incluido con Chihuahua Te Amo. En cuanto llegamos al hotel, pasamos al restaurante, donde nos espera una comida de 3 tiempos, que consiste en sopa, plato fuerte y postre. Todo estuvo muy rico y lo mejor son las vistas que se tienen. Va a depender de las condiciones del clima, pero también cuenta con mesas al exterior para disfrutar aún más de las Barrancas del Cobre. Después de comer fui a mi habitación a dejar las maletas y finalmente poderme hospedar en uno de los hoteles que siempre quise conocer. Como ellos lo dicen, dormir en lo alto del cañón como si fuera un nido de águila es una de las experiencias más impresionantes que puedes hacer en México. Este hotel ha ganado muchos premios a nivel internacional con sus 70 habitaciones y está catalogado como uno de los 10 hoteles con la vista más espectacular del mundo. Dentro del hotel existen distintas actividades como paseos y catas de vinos. Justamente llegué rayando para realizar una caminata por la Sierra Tarahumara junto a un guía rarámuri. Él nos llevará por un sendero para platicarnos sobre su cultura y tradiciones. De aquí para allá pues vamos a visitar, que son 2 miradores. El primer mirador se llama Mirador de la Cumbre. Mirador del Madroño es el segundo mirador, ¿sí? Ya el segundo mirador, seguimos caminando 200 metros más para allá todavía y ya empezamos a retornar. Durante el recorrido, también visitamos algunos miradores. Nuestro guía nos explica que la palabra tarahumara es la castellanización de la palabra rarámuri, que quiere decir pies ligeros o pies corredores. En este aspecto, son de los mejores que hay, incluso han ganado maratones y competencias. Lo más asombroso es que lo hacen sin ningún calzado especial.
Los rarámuris habitan en la Sierra Madre Occidental, que a su vez en esta región de Durango, Sonora y Chihuahua recibe el nombre de Sierra Tarahumara, pero su lengua se habla desde Utah, hoy Estados Unidos, hasta Centroamérica, recordando que su cultura no conoce fronteras y es tan antigua que cuando se creó no existían las divisiones geográficas y a pesar de tantos años sigue viva. Como lo viste en mi video de Krill en el Museo Tarahumara, su cultura es muy amplia, su propia lengua tiene distintos dialectos, cantos, danzas, combinadas con deporte, que son sus tesoros culturales, y se estima que su población todavía alcanza las 30,000 personas a nivel nacional. Hoy gran parte de su comunidad se ve beneficiada por el turismo, por eso siempre que visite sus cuevas o sitios naturales, procura comprar alguna artesanía y contratando sus servicios como guías locales. Con esto ha finalizado nuestra caminata. Ya Martín aquí nos dijo que hay que subir casi 250 escalones. Pues fue un día largo, muy divertido. En el parque de aventura me hizo falta conocer la Zip Rider y la vía ferrata. Pero como siempre lo repito, son oportunidades para poder volver. Y sin duda tengo muchas ganas de regresar y seguir conociendo de más de Barrancas del Cobre. Ya mañana vamos a partir hacia El Fuerte, que es Pueblo Mágico, pero ya es Sinaloa, que es el estado vecino. Por último, no queda más que regresar a la habitación y disfrutar del atardecer. Vale la pena pasar las horas y relajarse desde la terraza de este hotel. Con esto estamos concluyendo un viaje que siempre soñamos con realizar y por fin se nos cumplió. Ya hay que brindar por ello y pensar que este no será el último y vendrán muchos más. Para ello habrá que trabajar, esforzarse y ahorrar para poder seguir coleccionando grandes momentos que recordaremos por siempre. Hoy más que nunca, empecemos a viajar por México. Bueno, sé que probablemente ya no me voy a ver, pero estamos cerrando el día con un vino que nos regaló nuestro guía, muy amable, pero pues él muy lindo nos hizo este regalo y con esto brindamos con la familia nuestra última noche en Chihuahua. Ya mañana estaremos durmiendo en el estado de Sinaloa, pero fue un viaje totalmente inolvidable. Espero que les haya gustado este recorrido. Un fuerte abrazo, andariegos, y que sus viajes se hagan realidad. Salud por muchos viajes este 2022. Salud, salud por un viaje increíble. Salud. Que todo salió bien, salud por Chihuahua. Al día siguiente solo desayunamos y seguimos disfrutando de las vistas que tiene el Hotel Mirador, porque a eso se viene aquí, a disfrutar de la vista. Después de nuestro desayuno, el hotel en sus camionetas llevan a todos los turistas hacia la estación Divisadero, donde finalmente nos subiremos al tren Chepe, pero esta experiencia te la estaré contando en el próximo video. Aquí hablaré de todo lo referente a este fantástico tren. Un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad. ¡Nos vemos!